Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar, bueno, de inmigración o más que nada de extranjería. Vamos a hablar de extranjería. Hoy vamos a hablar con Elvira Pérez de Madrid. Ella es abogada especialista en esta materia y ayer, bueno, pues daba una conferencia en el que se analizaba, pues, la ley de extranjería y la reforma, bueno, no voy a decir mal, la reforma de la ley de extranjería, ¿no? Y también los derechos de las personas extranjeras en España. Vamos a hablar un poco porque, evidentemente, Lanzarote está creciendo a un ritmo espectacular y gran parte es, pues, la demanda de trabajadores, y en este caso, pues, casi siempre cubiertas por la inmigración y por trabajadores que vienen, ¿no? Y eso crea, pues, también las leyes, pues, tienen que regular las cosas y en este caso hay unas particularidades. Vamos hoy a hablar un poco con detenimiento y con alguien que sabe de extranjería. Sin más dilación, pasamos a hablar con Elvira Pérez. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿todo bien? ¿Qué tal ayer? Mucha gente, me dijiste, 150 personas. 150 personas, la verdad es que muy bien, muy bien. Porque la gente a lo mejor también era enfocado a profesionales que aplican, o iba también gente... Bueno, era abierto a todo el público. En principio estaba enfocado a profesionales que nos dedicamos a, bueno, pues a atender a personas migrantes, sobre todo en cuanto a la obtención de la documentación, pero también está abierto a todo el público y, bueno, teniendo en cuenta la temática que es, que preocupa a las personas migrantes porque están en estas situaciones, pues la verdad es que tuvo una gran acogida. Implica a mucha gente. Lo primero, extranjeros, para que tenga claro el espectador, el telespectador, ¿quiénes son extranjeros? Pues mira, podríamos decir que hay, en función de la normativa, realmente hay dos tipos de estatus de extranjeros. Están los ciudadanos comunitarios, que somos los ciudadanos que pertenecemos a países de la Unión Europea y sus familiares. Y luego están los extranjeros que pertenecen a otros países que no son de la Unión Europea, que se llaman ciudadanos de terceros países y que no tienen familiares directos en España. Entonces, esta norma, la de lo que hablamos ayer, se refería más bien a, bueno, pues a estos últimos, a extranjeros de otros países. Pero ahí, claro, nosotros estamos pensando, bueno, la gente que viene a trabajar desde distintos países, pueden ser sudamericanos o africanos, pero también un suizo no está en la Unión Europea. Efectivamente, el suizo... Pero ese viene con dinero. Claro, aparte también es mucho más fácil, pero es verdad que la normativa comunitaria a un suizo es mucho más laxa. O sea, un suizo, un francés, un italiano que quiera venir aquí a trabajar a España, si se quiere quedar más de 3 meses, porque sabemos que en la Unión Europea tenemos libre circulación. O sea, nosotros podemos ir tranquilamente a Francia y quedarnos allí unos días. Lo que pasa es que si que queremos trabajar en el país, sí que tienen que solicitar una autorización, pero esta autorización tienes que acreditar, pues, que tienes cierto dinero o que tienes un contrato. Pero en realidad te piden poco. O sea, va dependiendo mucho de la comunidad autónoma, pero te suelen pedir a lo mejor, que cobras como una media jornada al mes, ¿vale? Durante 6 meses, ¿vale? O más o menos el equivalente en dinero. Y ahí ya te incluyen en un registro, que es el registro de ciudadanos de la Unión, y ya es un permiso permanente. O sea, que en realidad los ciudadanos de la Unión Europea lo tienen mucho más, muchísimo más. Bueno, pero decía por Suiza porque Suiza está fuera de la Unión Europea. Bueno, claro, sí, entonces, efectivamente. No sé si hay una complejidad... Claro. Sí, bueno, efectivamente, Suiza está fuera de la Unión Europea, pero no está dentro del espacio. Europa. Claro, está dentro del espacio Schengen, entonces es distinto. Sí, o sea, está fuera de la Unión Monetaria, pero vamos a dejar la Suiza aparte. Venga, vamos allá. Vamos a poner en situación un poco a la gente, y también hay gente residentes aquí, gente que lo quiere ser, por ejemplo, ciudadanos de Colombia o de Sudamérica, que son que vienen a trabajar y a sacar la economía adelante, pero se encuentra una serie de obstáculos. No sé si en primer lugar, ¿cómo se regulariza? Porque no les es fácil llegar, si quieres explica un poco en el destino, cuando alguien quiere venir, porque hay una demanda, pero sin embargo les es difícil, y luego, ¿cómo se regulariza aquí? Aquí, pues mira, de primera la norma de extranjería te establece que si solicitas el permiso estando aquí en España, en el país, tienes que esperar entre 2 y 3 años para poder solicitarlo. Es decir, yo tendría que acreditar un ciudadano colombiano que llega aquí sin un permiso, sin un visado, ¿vale? Sin un visado de residencia, que ahora si quieres lo explicamos lo que es, tendría que esperar entre 2 y 3 años para poder acceder a cualquier permiso de residencia, siempre y cuando no tenga familiares directos españoles aquí en España. Entonces, claro, es realmente un problema, porque la otra opción, que es solicitar el permiso desde su país de origen, es una opción muy complicada. Tendría, por ponerte un ejemplo, tienes que tener un contrato, o sea, tienes que estar en tu país, tienes que tener un contrato en España, que alguien en España ya te quiere hacer un contrato. Esta persona en España tiene que poner esa oferta laboral que te va a ofrecer a ti en el servicio de empleo de tu provincia. El INEM o lo que sea. Claro, y que no la coja ningún español o ningún extranjero regularizado en 8 días.
más luego un montón de trabas burocráticas de acreditar la financiación del empleador, acreditar mil historias. Entonces, claro, son unos trámites muy complicados a los cuales yo, de hecho, siendo abogada de extranjería, jamás he hecho un trámite así, porque lo primero, la oferta no te queda libre, ¿vale? Entonces, la gran mayoría de las personas, aparte que tenemos que tener en cuenta de que la gran mayoría de las personas, muchas de ellas vienen huyendo de conflictos. O sea, sí, luego hablaremos de esto. Pero, sí. esa persona queda en un limbo, entiendo, porque claro. no es legal o no... Claro, el tema de estar irregular en España, pues, a ver, de primera, lo primero, no puedes trabajar. No puedes trabajar de manera legal. O sea, eso ya es un problema, ¿vale? O sea, esa gente en esos 3 años están trabajando en B o está trabajando de una Claro. forma... Al final, pues lo que supone es ¿qué pasa? ¿Qué nos supone con el trabajo en B? Pues que esta gente, al final, estas personas, pues son más prolíferas a sufrir explotación, a cobrar menos, no tienen, lógicamente, ninguna garantía laboral, ¿sabes? Entonces tenemos un problema. Luego tenemos problema también, ya no para la escolarización de los niños en edad obligatoria, pero los niños que cumplen 18 años, la educación superior no la podrían tampoco hacer. Gracias a Dios el médico está más o menos, las consultas médicas están más o menos salvaguardadas, teniendo en cuenta que en muchos sitios te piden que estés empadronado X tiempo para poder acceder. Pero bueno, en realidad no tienes todos los derechos como para vivir aquí, teniendo en cuenta también que al final el estar irregular aquí en España es cometer una sanción administrativa, que no digamos que no es una sanción penal, es una sanción administrativa en la cual si te pide un policía y no te pide la documentación, te pueden poner una orden de expulsión. Entonces, pero, Elvira, ¿por qué busca la ley en 2 o 3 años? ¿Por qué quieren que hagan en esos 2 o 3 años? Eso es lo que estamos luchando las ONG para que se reduzca. De hecho, ahora no tiene sentido, hablaremos, ¿no? Claro. Ahora hablaremos porque es verdad que se ha reducido el tiempo ahora con esta normativa nueva a 2 años, ahora está a 3. Lo hemos conseguido ahí un poquito. Pues a ver, la normativa te dice que claro, que como que la posibilidad de solicitarlo desde España, para poder solicitarlo desde España, debes de tener alguna causa especial. Esta causa especial le llaman arraigo, ¿vale? El arraigo es arraigo con el país y por eso te piden una acreditación de tiempo. Otra causa especial, por ejemplo, para las mujeres víctimas de violencia de género no les hace falta esperar tanto tiempo, sino que acreditas que eres víctima y puedes acceder, o que eres víctima de... O sea, por sentencia judicial te han condenado por algún delito, o sea, al contrario, has sido víctima de algún delito. Entonces, de ahí puedes acceder directamente. Pero una persona que no tenga así nada, la única manera es acreditar que tienes arraigo con el país. Entonces, ¿cómo te piden de acreditarlo? Pues acreditando que llevas aquí X tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, esto se puede llegar a entender, pero vemos que es mucho tiempo para una persona. O sea, podríamos entender que 1 año, pues a lo mejor sí, pero 1 año y medio, pero es que ya 2 y 3 años es mucho tiempo para estar aquí de manera... Pero de todas maneras, esto ya nos estamos metiendo, no sé si la ley contempla esto, pero no lo contempla, pero el problema, yo me imagino el problema de esta gente viviendo porque la sanidad, cuentas bancarias, eso debe ser... Yo me acuerdo, yo me fui, y estaba en la Unión Europea, yo me fui de Edimburgo a vivir a Escocia, y me fui para allá con mi carnet de identidad y de ahí me busco la vida. Y entonces estaba en un albergue y tal, y vi un cartel y ponía compartir habitación, me fui para allá. Todo eran B. Claro. Yo creo que ya prescribió el delito. Claro. Todo eran B. Entonces, pero eso me creó un problema. Porque al yo no llegar con un contrato, aunque fuera de arrendamiento, ya el banco me decía, no, encontré un trabajo, y me dice, necesitas una cuenta bancaria. Digo, yo tengo la del Banco Santander, y dice, no, de aquí. Voy al banco de allí y me dice, no te la doy. Dame un contrato. No tengo contrato. Claro. Y entré en un bucle que perdí ese trabajo. Efectivamente, ese es el problema al que nos encontramos. Sumado con que no nos vamos a olvidar del problema de vivienda que tenemos actualmente en España. Bueno, eso lo tenemos todos, ¿no? O sea, imagínate, si a cualquier persona ya nos piden 3 o 4 nóminas, 8 avales, unos alquileres desorbitados, a una persona que venga aquí sin contrato, y el problema que tenemos con esto es que no se pueden empadronar. Que, claro, si no tengo... si tienes un contrato de alquiler que vives en un piso 8 personas, no te empadrona el casero, tenemos otro problema. Debe ser horroroso. Cuentas bancarias, 3/4 de lo mismo. O sea, si no acreditas que eres solicitante de asilo, si eres irregular, no tienes permiso de residencia, no te van a abrir una. Te pueden abrir una a lo mejor, pero pagando desorbitadamente unos intereses desorbitados que mucha gente no puede pagar. Entonces, claro, aquí tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Y el tema es que hasta que no cumplan actualmente ya 2 años, ¿y cuántas veces no me ha llegado a lo mejor
una persona a Andalucía Acoge, que es donde trabajo, y me dice con el empresario, mira, es que lo quiero contratar. Digo, mira, es que no puedo contratarlo hasta que no lleve aquí 3 años. Dice, lleva 2. Digo, ya, pero es que no puedo, porque la norma... Entonces, claro, son estas situaciones que son tan rígidas que bueno, dices, vale, se medio entiende, pero no estamos a la situación real de la población. No soluciona el problema real. Claro. Has hablado de el recorte de 3 a 2 años, es uno de los cambios en la reforma de la ley. No sé si hay algunas cosas que valoran más positivamente ustedes. Sí, valoramos positivamente en el cambio de la ley. Es lo primero que han reducido el arraigo social, que era como el permiso más común, que es el permiso en el cual, como te he dicho, si acreditabas que llevas aquí 3 años, presentabas un contrato de trabajo. Que este contrato de trabajo en la ley antigua tenía que ser mínimo de 30 horas, pero tenías que cobrar el salario mínimo interprofesional, no de manera proporcional, es decir, que al final no tenían que ser trabajos un poco cualificados para poder acceder, porque si yo tenía que cobrar 1.200 euros, que está más o menos el salario mínimo, por 30 horas, claro, no todos los trabajos. Claro. Entonces, se ha reducido de primeras la temporalidad que tienes que estar aquí a 2 años, y también el contrato. Ahora se va a poder acceder a este permiso con un contrato de 20 horas, cobrando el salario mínimo interprofesional de manera proporcional, es decir, ya 20 horas cobrando una media jornada. Vale. Entonces, se ha reducido. La verdad es que agradecemos esto porque realmente es más real para la población. Además, antiguamente no podías presentar varios contratos de distintas ocupaciones, únicamente podías presentar varios contratos si estábamos hablando del empleo doméstico, pero ahora ya se va a poder presentar 2 contratos. Por ejemplo, trabajo en una casa X horas y luego trabajo en un bar X horas. Entonces, es verdad que esto se ha flexibilizado y ahora se va a poder acceder de esta manera. Vale. Tema de asilo político, porque me decías antes de empezar la entrevista como que para unas cosas le da unos beneficios, pero para otras cosas puede ser incluso contraproducente. Claro, ahora tenemos un cambio, ¿vale? Entonces, te cuento un poquito cómo es la normativa de asilo. Tenemos la normativa de extranjería y luego tenemos la normativa de asilo, que la normativa de asilo viene del Convenio de Ginebra, y básicamente es que, que las personas que sufren persecución, tanto individualizada como que vienen de países en conflicto, porque, por ejemplo, personas ahora mismo que están viniendo de Mali, que hay un conflicto armado acreditado, pues solicitan asilo. Pero también a lo mejor puede ser persecuciones individuales. ¿Cómo pueden ser esto? Pues a lo mejor una persona homosexual en Irán, en Irán está penada la homosexualidad con pena de muerte, pues esa persona, ese iraní, puede venir aquí a España y solicitar asilo. Entonces, todas las personas que puedan acreditar que tienen una persecución individual o colectiva en su país, vienen, solicitan asilo, y el procedimiento de asilo es un poco más distinto del de extranjería. O sea, tú solicitas asilo y a los 6 meses de la solicitud te dan un permiso provisional de trabajo, en tanto en cuanto se resuelve esa solicitud. ¿Qué pasa? Que la Oficina de Asilo y Refugio, que es la que resuelve las solicitudes, tarda muchísimo en resolver, ¿vale? Es decir, puede tardar años. Yo he tenido solicitudes de 4 años. Por lo general es una media de 1 año y medio, 2 años, 3 años incluso. Claro, durante ese tiempo la persona está trabajando, tiene una vida aquí en el país. ¿Qué pasa? Que si te resuelven de manera negativa, te quedas en la irregularidad otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas personas que les denegaban el asilo, porque claro, no todos los asilos se pueden acreditar, ¿vale? Hay algunos que están claros, pues gente que viene en conflicto, pero las persecuciones individualizadas son más complicadas de acreditar. Entonces, la Oficina de Asilo y Refugio, pues, hemos visto las estadísticas, deniegan muchos asilos. Entonces, estas personas a las cuales se les deniega, antes, pues si ya llevaban 3 años aquí, podrían acceder, se tendrían que dar por la vía, claro, se tendrían que dar de baja del trabajo y solicitar esto. ¿Qué pasa? Que esta normativa, que entra en vigor el 20 de mayo, ahora lo que nos dice es que no vas a poder ser solicitante de asilo cuando solicites un permiso de residencia, un arraigo, pero es que el tiempo que has sido solicitante de asilo tampoco te va a contar como... Vuelves a la casilla. Entonces vuelves a la casilla de salida y tendrías que esperar otros 2 años en situación irregular para poder regularizarte. Entonces es algo complicado, ¿sabes? Sí, que ahí presenta esa doble parte. Vale, una vez ya se consigue esos 3 años, un contrato, pasan a ser residentes. Residentes. Y ahí ya tiene unos derechos como yo que soy residente o...
tiene una particularidad. Tiene una particularidad, porque tú eres residente, tú eres nacional, España, tú y yo somos nacionales españoles. Yo tengo la nacionalidad, claro. Sí. Luego si quieres hablamos cómo se obtiene la nacionalidad. Entonces, claro, los residentes no tienen su propia nacionalidad. O sea, si es colombiano, pues tiene nacionalidad colombiana, pero tiene permiso de residencia y trabajo aquí en España. ¿Esto qué es? Que él puede residir tranquilamente en España, tiene opción a buena cuenta bancaria, a médico, a educación completa, todo. Puede trabajar, lógicamente. Pero hay ciertas cosas que se diferencian de un nacional. Por ejemplo, no podría votar nada más que en elecciones municipales, ¿vale? Y en caso, además, es complicadillo porque se tienen que inscribir en un registro, bueno. Pero bueno, al final podría votar al ayuntamiento. Ni siquiera al cabildo, ni siquiera al gobierno de Canarias. Al ayuntamiento. Únicamente nada de autonómicas ni nada de estatales. Bueno, por eso se da también la situación a veces, ¿no? En Mallorca no se daba que los alemanes ahí efectivamente, dominaban en determinados municipios. Sí. Claro. Sí. Entonces, y otra cosa es que también podrían perder la residencia, por cierto, si se van mucho tiempo del país, si vuelven a su país X años, ¿vale? También pueden perder la residencia. Y sobre todo, si cometen cualquier delito, en el momento que tengan antecedentes penales, perderían la residencia, ¿vale? Sin embargo, cuando tú eres español, o sea, cuando tú accedes a la nacionalidad, no te van a quitar la nacionalidad por delinquir y te puedes ir a cualquier país el tiempo que tú quieras. No te van a quitar, si por ejemplo cuando te fuiste a Escocia, pues no vas a volver a España y decir, no, ya no eres español, eres escocés, pues eso no. Entonces realmente a la práctica puede vivir como cualquier persona porque tiene un pleno derecho, pero es verdad que hay ciertos puntos que se... Pero claro, has dicho, por ejemplo, un colombiano, un sudamericano, marroquí o cualquiera, de terceros países, comete un delito, tiene antecedentes, se le quita la residencia, pero vuelve al limbo, porque no es ni expatriado, ¿sabes? No es ni expulsado ni nada. Bueno, claro, ahí tenemos un problema, porque es verdad que el Código Penal te dice que si te condenan a un delito de una pena de más de un año, se puede conmutar esta pena por la expulsión, ¿vale? Muchos de ellos, cuando entran ya en prisión, muchos de ellos los expulsan, ¿vale? Sí, prefieren volver antes de quedarse. Claro, el problema lo tenemos cuando se cometen delitos menores, a lo mejor que no entras en prisión, esas órdenes de expulsión se ejecutan, o son personas que llevan mucho tiempo en este país, que ya pueden tener sus hijos, es que a lo mejor pueden tener ya una residencia de larga duración, o sea, la cual te dura 5 años y tú vas renovando sin tener que acreditar nada más, sino que renuevas y que no tienes antecedentes. Esa persona nos encontramos con un problema porque no pueden obtener la residencia durante el tiempo que les duren estos antecedentes. Hasta que no se cancelen, no podrían obtener ningún permiso de residencia. Vale. ¿Qué pasa si, por ejemplo, volvemos al colombiano, por seguir con eso, que son amigos y tal? Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Entonces, este ciudadano o sudamericano se viene aquí y tiene un hijo. Sí. Si lo tiene con otra persona de su país o lo tiene con un español, ¿cambia? ¿Arraiga más tener un hijo o arraiga al hijo, pero al padre igual? Claro, te cuento, porque además esto es curioso y además ha dicho Colombia que es una situación especial. Te cuento un poquito rápido. Nosotros somos españoles, que la gente se piensa que tiene aquí un hijo y tiene un hijo español, pero no. España da la nacionalidad por el jus sanguinis, por el derecho de sangre. Es decir, tú y yo somos españoles porque tenemos padre o madre española, ¿vale? No por nacer. No por nacer. Por ejemplo, aquí cuando viene un marroquí, tiene un hijo aquí en España, el hijo sigue siendo marroquí, ¿vale? Entonces, si el padre no tiene permiso de residencia, el hijo tampoco tiene permiso de residencia. O sea, que eso no... Yo creía que no, que ya te daba el derecho... ¿Qué va? Es que hay un error ahí que la gente se piensa porque... Ahora te voy a contar por qué. Porque hay otros países, por ejemplo, justamente Colombia, Argentina y Uruguay, son los países que tengo yo seleccionados, que estos países no te dan tienen el derecho de suelo, el jus soli, es decir, estos países te dan la nacionalidad de origen por nacer en el país. Es decir, un colombiano es colombiano de origen por nacer en Colombia, ¿vale? No porque tenga un padre colombiano. Entonces, ¿qué le pasa a un hijo de un padre colombiano que nace en España? Que ni España le da la nacionalidad de origen porque los padres son colombianos, pero es que Colombia no le da la nacionalidad de origen porque no ha nacido en Colombia. Entonces, a estos niños... Otro limbo ahí. Claro, a eso hay un limbo que sí que España permite solicitarle a este niño la nacionalidad por simple presunción, que se llama, ¿vale? Pero esto solo pasa en estos países que tienen el derecho de suelo, que actualmente son Colombia, Uruguay y Argentina. Todos los demás países no.
¿sabes? Entonces, madre mía, la complejidad, ¿no? Se me ocurría eso porque, en verdad, ¿no? Y la inmigración cuando vienen esas mujeres embarazadas en las pateras, claro. Y como cuando ya nace aquí parece que ya está protegida, pero por lo que tú me dices, no claro, hay otra manera que la nacionalidad, cualquier... Vamos a la nacionalidad, si quieres. No, hablamos. Sí. Pues la nacionalidad la puedes tener de origen, por lo que te he dicho, por tener padre o madre español, ¿vale? O la puedes tener derivada. ¿Derivada qué es? Si tú acreditas X años de residencia legal y continuada aquí en España, puedes optar a la nacionalidad. ¿Cuántos años? Pues mira, la norma general son 10 años, ¿vale? Para un marroquí tiene que acreditar que lleva 10 años con una residencia legal y continuada, no 10 años de permanencia irregular, no. Yo ya tengo que tener mi permiso de residencia, acreditar que llevo 10 años y que en esos 10 años no se me ha cortado la residencia en ningún momento. Pero para todos los países de Latinoamérica se reduce este tiempo a 2 años. ¿Vale? Además, hay una claro, hay un vínculo por haber sido colonias españolas, son convenios entre países. Sí. Entonces, para todas las personas latinoamericanas pueden obtener la nacionalidad española cuando llevan 2 años de residencia legal y continuada, ¿vale? Pasa que tienen que hacer un examen, tienen que pagar unas tasas, no tienen que tener antecedentes, etcétera. O sea, en 4 años podría ser... Sí, a lo mejor en 4 años, cosas así. Bien. Y claro, estos países lo bueno es que tenemos de convenio de doble nacionalidad, ¿vale? Por ejemplo, si yo no puedo ser española e italiana a la vez aquí en España, porque no tienen reconocida la nacionalidad. Si yo me hago italiana ahora mismo, España me va a obligar a renunciar a la española. Pero ¿y dentro de la Unión Europea eso significaría la doble nacionalidad? Porque en realidad no tienes... No sé, ser que tengas lazos de sangre muy grandes... Sí. Da igual, ¿sabes? Realmente. La nacionalidad, porque en la Unión Europea, como te he comentado al principio, realmente es muy fácil obtener tu residencia sin problema, ¿sabes? El tema es ya cuando las personas vienen aquí tienen mucho arraigo, sobre todo personas de terceros países, que tengan convenio de doble nacionalidad, que no necesiten renunciar a la suya, pues sí que conviene. ¿Y ahí se benefician o se perjudican en algo el tener una doble nacionalidad? No, pues en realidad es beneficioso, porque tú estás aquí en España siendo nacional y en tu país siendo Pero nacional. esto, por ejemplo, en el fútbol no se podría hacer. Tú no puedes jugar con la selección de Brasil y con la selección española. Claro, ahí tienen... Ahí tendrás que ahí elegir. tendrían que elegir, ahí tienen que elegir. Por eso hay cosas en las que te dicen... No. Luego esta es la manera normal de adquirir la nacionalidad, pero luego está la nacionalidad que le dan a los futbolistas, a todo esto. Eso va por otras vías. Eso va por express. vía de gracia, digamos. Ellos no tienen que acreditar nada, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Y terminamos ya nos hemos ido de tiempo, pero hubo, no sé si era el gobierno de la nación, creo que fue Rajoy, lo del tema de por comprar viviendas de alto coste, se aceleraban o te daban la residencia casi automática, ¿era así? Efectivamente. ¿Sigue siendo así? Efectivamente, sigue siendo así. O sea, creo que por ahora, claro, yo no me dedico mucho a esto porque al trabajar en una ONG no me suelen llegar estos casos, ¿vale? Pero sí. Le llegan a otros abogados. Claro, le llegan a los abogados más privados que a mí. De hecho, yo nunca jamás he utilizado un permiso de este estilo. Pero sí, si hacías inversiones o comprabas una vivienda de más de 500.000 euros, creo que era así. Ya te daba la residencia automáticamente. Claro. ¿Vale? Entonces era para inversiones y tal. Pero bueno, ya te digo que esos casos a mí no me llegan. Bueno, eso son el dinero tiene esas cosas que facilitan muchas cosas. Pues Elvira Pérez de Madrid, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí. Bueno, ya han escuchado en este caso a Elvira Pérez de Madrid, abogada especializada en temas de extranjería. En el tiempo que he podido, la verdad que es un tema bastante complejo, pero bueno, sobre todo esos limbos, salió varias veces en la conversación la complejidad que tiene la gente que viene, que quiere trabajar y que los quieren contratar, y sin embargo parece que la administración a veces se empeña en poner obstáculos, y en esto pues... en este caso Elvira pues trata también de solucionarlos y ha explicado algunos de los cambios que se han mejorado, no en todo, porque tal y como comentaba ella, se puede todavía mejorar, pero sobre todo, bueno, intentar dar cabida a la gente que viene pues a trabajar y a cubrir una necesidad que nosotros tenemos y que ayuda a crear país también y a crear economía. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Muy bien. Ya está.